Muy bien, señoras y señores, muy buenas tardes. Ya estamos desde el estadio, los guaraníes, desde la cabina Leonardo Bogado, señoras y señores, para poder charlar. Ya está mi compañero, ya estamos aquí con la previa. Está conmigo en este momento, estoy con uno de los dirigentes hacedores del Deportivo Paraguayo. Está mi compañero también conmigo aquí, Ayrton, que son gente joven que está iniciando dentro del campo de deporte, que le encanta el relato, los comentarios, y aquí estamos haciendo. Ya se va sumando Loreley también con nosotros, así que ¿cómo está? Porque quiero hablar con Tito Maldonado antes del partido. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un placer para toda la audiencia que sintoniza el streaming oficial, ¿no?, del Deportivo Paraguayo a través de Paraguayo TV, coaradio.net, Coa TV y todas las distintas plataformas. Un partido que promete, porque Paraguayo quiere intentar conseguir su quinta victoria, pero por el otro lado viene un Cañuelas encendido, ¿no?, que en la anterior fecha le ganó 2-1 allí en su cancha a Cañuelas. Pero bueno, antes de entrarnos en el partido, te doy el puntapié para que puedas hablar con Tito Maldonado. Dale, por favor, Tito. ¿Qué se siente? De tanto trabajo que nos llevó para poder llegar, y estamos anunciando la inauguración de nuestro estadio. Nos llevó bastante trabajo, pero todavía falta un montón. Falta muchísimo, pero vamos a inaugurar porque nuestra gente... Te estoy estirando para que te acerques por el micrófono, allá para saludar, para que conozcan a Humita y Fernandino, ahí, en esa cámara que te están viendo. Para mí es un gusto y un placer estar acá, Gustavo. Tuve que dejar hasta el trabajo para venir a ver este partido. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué se siente, Tito? La verdad es una emoción que no se puede... Imposible de descifrar esto, alegría, esta emoción, el trabajo que se hizo acá, que está dando sus frutos de a poquito, pero falta todavía. Muy bien, qué placer, Tito. Falta mucho, y falta nuestra gente también, todos los paraguayos, asociarse, ponerse al día con el carnet al día, porque con carnet al día ingresan gratis hasta inclusive, y eso nos va a ayudar a que podamos terminar nuestra cancha. La verdad que sí, ojalá que los socios del Deportivo se acerquen, se acople un poco a este tren que estamos empujando de a poquito. Ojalá que todo se acerque a colaborar con el Deportivo, que es la casa nuestra. Qué placer, Tito. Gracias por estar aquí con nosotros hoy una vez más. Que lo hiciste vos. No, hicimos entre todos. El trabajo en sí. La cabina de Leonardo Bogado se está haciendo realidad. Esto sí, fue una promesa que se cumplió. Muy bien. Más la emoción todavía. Muchas gracias, Tito. Arrancamos, ¿eh? Muy bien, ya está conmigo, nos vamos a la cancha directamente. Muchas gracias a todos los que hacen posible nuestra transmisión en vivo, en directo, lo que auspicia nuestra camiseta también, además de lo que están con nosotros. Muchas gracias, Western Union, también junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Gracias, la marca de nuestra camiseta, Gema, la marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo. También empresa Godoy, con nosotros nos mueve en todos lados, nos movemos con la empresa Godoy. Elegí comprar, viajar a la República del Paraguay, Buenos Aires, Asunción a Buenos Aires, a través de la empresa Godoy. Muy bien, ya estamos, algunos de los que forman parte, y los muchachos ya se están saludando, Ayrton. Aprovechamos y repasamos el 11 inicial con el que Paraguayo va a enfrentar a Cañuelas, ¿no?, en esta fecha 16 del torneo de la Primera C. El arquero será como siempre Rolando Herrera, acompañado de Enzo Soria, Zucarino, Dinoco, Sogos, Osmar Martínez, que vuelve tras la ausencia en el partido anterior, ¿no?, frente a Centro Español, con la 7 Diego Zumbo, 8 para Pellegrino, 9 para Juan Pablo Mendoza, 10 Alexis en Peco Barrio Nuevo, con la 11 Enzo 10. Serán los 11 que tendrá Paraguayo. Por el lado de Cañuelas, el arquero será Estefano Francesconi, con la 2 Tobias Ibarra, número 3 para Gian Laurito, 4 Marco Jiménez, 5 Valentín Iriar, 6 Santiago Centurión, 7 Renzo de Mario, 8 Jerónimo Patriti, 9 Jeremías Henderreich, 10 Santiago Pavón, con la número 11 Ariel Ibáñez. Serán los 11 hombres que tendrá para iniciar este compromiso el director técnico Cristian Alderico, Gustavo. Bueno, qué placer, muchas gracias. También nuestra programación Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 Semillas Caso, local número 2, entrada al barrio de Esperanza.
Ya estamos a punto de comenzar el compromiso, ¿no? A la espera de que llegue, ¿no? El compañero Pablo Pessoa, ¿no? Pero estamos aquí ya para llevarla. Ahí está, aguantamos. Te quiero contar, dice, vamos Deportivo Paraguayo. Darío Loto, el papá de nuestro, está en vivo, está escuchando. Vamos Deportivo Paraguayo, que ya estamos esperando el comienzo del partido y que será un triunfo, seguramente mucha, pero mucha suerte para Abrazo y para Darío, y acaba de iniciar el partido. Pitazo inicial y arranca el compromiso. Ya están jugando aquí el Villa Caso Deportivo Paraguayo y Cañuelas. Muy bien, señoras y señores, mientras a través de las redes ayúdanos a compartir y seguinos en nuestras redes @Deportivo Paraguayo TV o a través de coaradio.net. La toca Omar Martínez. La pelea va de nuevo, de cabeza Jean Laurito. Dinoco. La tiene Rodrigo Dinoco, el pase para Federico Pellegrino. Enzo Soria. La para Marco Jiménez y será lateral a favor de Paraguayo. Muy bien, Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146. Gracias por formar parte también con nosotros en el Deportivo Paraguayo. Apoyando al Deportivo, como siempre, también Gema, la marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo. Primer minuto de juego, estamos aquí en la pantalla de Paraguayo TV. Seguinos en nuestras redes, estamos transmitiendo en vivo, en directo Paraguayo TV en YouTube a través de coaradio.net, la radio y el canal. Diego Zumbo, la tiene José Sobo, la revienta para hacia adelante, pero la controla el número 6, Santiago Centurón. Omar Martínez como último hombre que la quiere cerrar. Rodrigo Dinoco que la juega frente a Ariel Ibáñez. Tobías Ibarra. Atención, cuidado, Herrera. Pero posición adelantada. Muy bien, con las cámaras de con nosotros también así, transmitiendo en vivo, en directo, desde la cabina Leonardo Abogado y desde el estadio Los Guaraníes. En este momento, Cañuelas versus Deportivo Paraguayo de local en su estadio. Muchas gracias. Nos siguen. Herrera para hacer el saque de fondo. Una tarde, la verdad que algo fresca, porque hay bastante viento, ¿no? Pero nada nos impide para disfrutar del maravilloso fútbol de ascenso como es la primera C. RUMAD, consultoría en informática especializada. SAD, reportes, contables, procesamiento de facturas, electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y países de la región. Filial, Villa Balbín, Ñembucú y Buenos Aires, Argentina. Cometieron una falta, lo habíamos tirado a Diego Zumbo que ya se levantó. El tiro libre que está para ejecutarlo el jugador Dionisio Zucarino, ¿no? Dos hombres vemos ahí en la barrera por parte de Cañuelas. De la Cruz y Dorqui, la pluma en tus pies. Seguinos o haz tu compra de calzados a través de delacruz.com.ar. Revienta Pellegrino, el golpe de cabeza en defensa por parte de Cañuelas y la juega Cañuelas. Presiona a Ariel Ibáñez que gambetea a Dinoco, Barrio Nuevo, ¿no? El centro por parte de Jiménez. La corta Zucarino, la pega de 3 dedos Ibáñez. Afuera. Será el saque de arco que lo va a levantar Herrera. Asociate al Deportivo Paraguayo. Puedes hacerlo a través de las redes sociales. Ahí escribinos y te vamos a contestar y vamos a contarte cómo vas a hacer para asociarte. Porque teniendo tu cuota al día, tu cuota societaria al día, ingresás gratuitamente en cada partido como juega de local en este momento Cañuela versus Deportivo Paraguayo. 3 minutos del primer acto. Herrera para ejecutar el saque de portería. Revienta Herrera. Están para jugar la Mendoza. El golpe de cabeza por parte de Laurito. Mendoza de cabeza. La busca Pellegrino. Mendoza que presiona a Pavón. El centro de Pavón, pero la corta el zurdo Omar Martínez. Muchas gracias, Lorena, porque siento calor acá. Este partido hace sentir calor. Ayrton.
La revienta Herrera. Sensacional la tapada del arquero. El paraguas Rolando Herrera. En apenas 4 minutos y medio de este primer tiempo, la primera chance clara que tuvo Cañuelas será tiro de esquina a favor del conjunto tambero. Paiteñas de socio, Marplas, es todo en plásticos. Marplas, junto al Deportivo Paraguayo. Tiro libre de esquina que va a ejecutar Cañuelas. Están Iriar. El centro pasado no estaba nadie para ejecutarlo, ¿no? Ahora la busca Laurito. El centro de Laurito. Ni centro ni remate. Esto será saque de arco a favor del paraguayo. Contenido también junto al Deportivo Paraguayo de la Cruz y Dorquiel Calzados. Entrás en delacruz.com.ar para comprar tus mejores calzados. Elegí desde ahí. Además, está comprando a precio de costo. Lo más importante, De la Cruz Calzados. Saque de arco que ejecuta Herrera. Presiona Barrio Nuevo. Barrio Nuevo que quiere hacer la personal, ¿no? El pase para Pellegrino. Pellegrino quiere ejecutar el centro que no prospera. Ahora le queda a Barrio Nuevo. La sigue Barrio Nuevo. El centro de Barrio Nuevo que se fue hacia afuera y será saque de arco que lo va a ejecutar el arquero Estefano Francesconi. 5 minutos del primer tiempo, Ayrton. Un partido bastante activo, ¿no? Cañuelas empezó un poquito mejor, pero Paraguayo no se tiene que descuidar porque quedan muchos partidos por adelante y sí. Pero buenísima el remate por parte de Barrio Nuevo, ¿no? La presiona Soria junto con Ibáñez. Soria que la busca. Falta en ataque. Será tiro libre a favor del paraguayo. Román, consultoría en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balbín, Ñembucú, Paraguay y Buenos Aires, Argentina. Con nosotros, Romad, paraguayo. 7 minutos de la primera etapa. Va a ejecutar Rolando Herrera. Estamos aquí a través de Paraguayo TV. La ejecuta Mendoza que toca para Zumbo. La busca Pellegrino, el remate para hacia el lado. La busca Marcos Jiménez. El centro José Sos. La tiene Zumbo. El pase de Ibarra para el número 6, Centurión. A las manos de Herrera. Yo necesitamos que empiece a bajar, a parar la pelota, empiecen a tocar y hacer un poco de juego, ¿no? Un poquito sí, está sintiendo una presión por parte de Cañuelas, ¿no? Recordar que en el partido de ida allá en Cañuelas, Paraguayo había sido superado rotundamente 3-0 en aquel entonces cuando estaba Jesús Martínez. Así es, pero esta vez no estamos contando prácticamente con ninguno de los equipos. Nuestro arquero, esta vez cuando llegó al arco, Ayrton no le superó para nada, hizo un taponazo, realmente se mereció Herrera. La revienta el centro de Sos. Zucarino. La controla Zucarino. Sigue Zucarino. Zucarino ahí que presiona con Laurito. La juega hacia atrás. La sale de Herrera y la controla el guardameta del Deportivo Paraguayo. Seguí enviando manos también en el canal en Paraguayo TV o en coaradio.net. Si escribís desde WhatsApp directo nos llega aquí en la cabina Leonardo Abogado del Deportivo Paraguayo y lo estamos leyendo, claro que sí. Gracias a Western Union que forma parte con nosotros, Godoy. Nos movemos, el Deportivo Paraguayo lo transporta la empresa Godoy. 9 minutos de la primera etapa. Otra vez para ejecutarla Rolando Herrera. Como siempre aquí desde el estadio de los Guaraníes, no revienta Herrera. La quiere jugar Mendoza. La tiene Dinoco, presiona Dinoco que la marca por parte de Laurito. Será lateral a favor del paraguayo que lo va a ejecutar Rodrigo Dinoco.
Muy bien, felicitaciones, Nacho. Hoy estamos viendo más verde de pasto en la cancha, Ayrton, ¿eh? El trabajo día a día, ¿no? Por parte de José Ramírez y de Marco Zárate, que se dedican diariamente. Marco, y también, por supuesto, el amigo Abraham también que lo vemos está allá dentro de la cancha, ¿no? Está de aguatero, es multiuso el querido amigo Abraham. La verdad, el gerenciamiento del Deportivo y tener grandes resultados es impresionante. Y gracias a la gente que vienen, que nos visitan y que pagan sus entradas para que puedan venir a ver el partido. En este caso, para nosotros es muy importante la de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nos fuimos por primera vez fuimos superados ampliamente. Y ahora vienen a visitarnos con la frente en alta. Estamos, Ayrton, ¿eh? Tal cual, Gustavo. Llevamos 10 minutos de la primera etapa. Lateral, que lo va a ejecutar Cañuelas. Está el jugador Santiago Pavo para ejecutar el tiro de gira. Perdón, el tiro de lateral. Ejecutan el lateral. Se tira la pelota, ¿no? Nada. Siga, que se levanta, ¿no? Será saque de arco. Marplas, todo en plásticos, junto a la camiseta del Deportivo Paraguay. Western Union, empresa Godoy mueve al Deportivo. Rumad, consultoría en informática y especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región Latinoamérica y el mundo. Filial Villalbín, Ñembucú y Buenos Aires, Argentina, con nosotros. La quiere jugar Dinoco. La toca Ibáñez. Lateral a favor de Paraguayo. Contenidos patrocinados junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Para un poquito la jugada. Y bueno, ya en breve vamos a repasar algunos resultados que se están jugando en simultáneo, ¿no? En estos primeros 11 minutos del primer tiempo. Mientras tanto, pero todo casi está arrancando a las 15:30 horas, ¿no? Sí, todos los partidos 15 horas, salvo la victoria que jugó Ituzaingó anoche frente a Verazategui, que fue victoria de Ituzaingó 2-1, jugaron a las 7 de la tarde. Después el resto de partidos todos siempre a las 3:30. Rodrigo Montenegro ya dice, dale, se escucha doble el relator. Al relator se le escucha doble, dice, a vos. Así, porque debe ser por mi micrófono o el otro, porque aquí estamos casi todos la misma y nos escuchamos, Ayrton, Tal cual, Gustavo. Omar Martínez ejecuta Martínez el golpe de cabeza por parte de Pavón. Ibarra que la busca, saque lateral a favor de Deportivo Paraguayo. Muy bien, Jorge Martínez, para vos, Jorgito. Vamos, Deportivo Paraguayo, que el reducido está ahí nomás. Claro que sí, estamos a un punto del reducido, Ahí está, vamos arriba. Gracias por estar ahí, Jorge Marín. Salud para vos. Aguante desde Asunción, Paraguay, que nos continúe. El aguante, Trinidad Ramírez está en el sur, en San Martín, Argentina. Buenas tardes, amigos del Deportivo Paraguayo. Lo estoy viendo desde San Martín, San Martín de los Andes. Así que mandale saludos. Un gran saludo para el amigo, el señor Trinidad Ramírez, que nos está acompañando. Flavia Adorno dice: hola, Gustavo, se escucha con eco la transmisión o no se escucha bien. Bueno, vamos a mejorar, seguramente, porque estamos, ahí está Jacinto Doble Gómez, quiero decir saludo para vos, Jacinto Gómez, ahí está escuchando la radio, y Sergio Acevedo, un abrazo, ya resolvemos enseguida el eco. Y aprovechamos el parate del partido para repasar algunos simultáneos de otros compromisos que se están jugando. Gracias, Lorelei, que me ayudó ahí en la técnica y rápidamente para que se pueda escuchar mejor, dice. Bueno, aparte del partido que están jugando aquí Paraguayo y Cañuelas, hay 4 partidos más en simultáneo, ¿no? Todos 0-0 entre JJ Urquiza Mercedes, Argentino de Rosario, Sportivo Barracas, Camioneros de Estrella del Sur y Yupanqui y La Madrid. Muy bien, ahí resolvimos el problema del eco que estamos. Gracias, chicos, por ayudarnos del otro lado. Sergio Acevedo, gracias, Romina Adorno. Ahí está, saludo para toda la familia Adorno siempre que nos apoyan. También al Deportivo Paraguay, ¿sabes cómo apoyan? Poniendo al día su cuota societaria. Pero no, así, Flavia, ¿cuánto de la cancha? Sí, en cualquier momento te esperamos. Otra vez, una vez la vi,
Una vez sí vino, una vez. El saque por parte de Cañuelas, la juega Jerónimo Patriti. El remate por parte de Valentín Iriar, que la va a buscar Ibáñez, pero será saque lateral por parte de Paraguayo. Bueno, al amigo Godoy le mandamos un saludo, está escuchando, está haciendo Uber y está escuchándonos en el de la aplicación, Un gran abrazo, Saludos para todos ustedes desde Buenos Aires, Argentina, de todo lo que hacen posible también nuestra programación. También Turismo San Cayetano para envío de dinero a la República del Paraguay. Turismo San Cayetano te paga lo que figura en el sistema de la que paga. No te cobra extra para nada. Mendoza que quiere llegar, pero no puede evitar el lateral, que será para Cañuelas, ¿no? 15 minutos de la primera etapa. Estamos aquí en la pantalla de Paraguayo TV, llevándoles el fecha. Muy bien, saludos para todos nuestros amigos también en General Morínigo, a la familia Villaverde, le mando saludos también ahí, que grande, ahí está para Miguel, Miguelito Villaverde, saludos para vos, Miguel. Y ese amigo Añuanda Maná, saludos para todos. Y sabía quién también me pidió saludos que le mandara, siempre suele escribir, pero nunca le damos pelota. El amigo Ángel Ramón Acosta, que siempre nos ve desde Corrientes. Argentina, Corrientes, quiero decir. Ahí saludo para vos, Ángel. Un abrazo para vos también por seguir. Ahí Marc Blas, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Va a Barrio Nuevo. Pega una vuelta a Barrio Nuevo para 10. Golpe de cabeza por parte de Pavón. La busca Cañuelas. Marco Jiménez. La presiona Dinoco. Cae nada, dice el árbitro, que se levante, que siga. No, será falta, tiro libre para Cañuelas. Muy bien, saludos para ahí, gracias por estar con nosotros en sintonía. También está siguiendo el Deportivo Paraguayo, gracias, Juan, el techista. Qué grande, Juan. Bueno, tenemos que acomodar la publicidad, Juan, Un abrazo para Mari, que está en sintonía también con nosotros. Gracias. Por parte de Cañuelas están Jiménez y Centurión para darle. Barrio Nuevo y Pellegrino en la barrera. Para toda la familia Loto, está siguiéndonos también. Saludos cordiales, gracias por estar ahí del otro lado. El centro de Jiménez, golpe de cabeza de Sogos y la controla Rolando Ezequiel Herrera, el arquero Deportivo Paraguayo. Muy bien, saludos a todos los colegas que vinieron. Les gusta venir al Deportivo Paraguayo, por eso, además de que la de Cañuela, que vinieron la prensa oficial, te cuento, Ayrton, pero a raíz de eso también hay varios colegas que sí están también haciendo transmisión porque les gusta venir al Deportivo Paraguayo, eso es lo que me dijeron. Tal cual, como por ejemplo los amigos de Ascenso Matancero, que siguen a los diversos clubes que involucra aquí el partido de La Matanza, siempre presentes cuando Paraguayo hace sus veces de aquí de local. Muy bien, les mando saludos también a Osby y para toda la gente de Venezuela. Estamos en la cancha y desde aquí, saludos cordiales a todos ustedes también. 17 minutos del primer tiempo, Ayrton. El golpe de cabeza por parte de Jeremías Henderreich. Zumbo. Presiona Enzo 10. Que decide parar y tira un centro. Está Pellegrino para presionar. Para nuestro amigo Andresito, le mandamos un saludo. Te vi que está siguiendo, ¿no? Grande, Andresito. Seguro que tomando un suculento mate, como siempre, como es de costumbre. Tiene permiso para venir a la cancha, dicen. Ah, sí. Mirá vos. Tiro de esquina para Cañuelas. Muy bien, saludos para todos ustedes también en Miami. La vez pasada, perdón, Mario. Gracias por escucharnos y seguirnos desde la playa. En Miami hace calor allá. Así que saludos para vos también. Gracias, querido amigo Ramírez. Grande, gracias por seguirnos. Te cuento aquí que hay un viento fresco, viento fresco. Tiro libre de esquina para Cañuelas. Está Marco Jiménez para ejecutarlo. El centro. La peina de cabeza. Revienta Renzo de Mario. Está Jiménez.
Dinoco, que la despeja y la manda al córner. Otro tiro de esquina para Cañuelas. Muy bien mandado, saludos también al grupo de los corruptos en Buenos Aires. Mirá, si hablando de corruptos no habría, ¿no? Mirá que hay jefes ahí, ¿eh? Así que para todos los jefes, porque son todos jefes. El Deportivo Paraguayo, ahora en este momento, mirá lo que se viene el córner, ¿eh? El centro a la mano de Herrera. Qué grande Herrera, saludos cordial. A la mano. 20 minutos de la primera etapa. La revienta Herrera. Lateral para Cañuelas. No, para... ¿Lo cambiaron para Sí. quién? Para Paraguayo, ¿eh? No, para Paraguayo, perdón. No lo había apresado bien. Lo vemos ahí a Azucarino, que está para ejecutar el lateral. Saludos también para nuestra amiga Katy Osuna, para Gregorio López, que está escuchándonos también en este momento. Sogos. ¿Qué cobró el árbitro? ¿Hay una falta? Falta. Cobró una falta. No vi lo que cobró, ¿eh? La cuestión es que fue a favor de Paraguayo. Está en Azucarino y Pellegrino para ejecutar el tiro libre. Vemos a que se ponen en Cañuelas se ponen 3 hombres para la barrera. Lo vemos un poquito ahí adelantado el Peco Barrio Nuevo, y después ya está más como último hombre queda Soria y Dinoco a las manos del arquero Francesconi. Saludos para toda la gente de Encarnación, en especial la familia López, está siguiéndonos también en Encarnación, Paraguay. Y de a poquito empieza a sentirse el aliento aquí por parte de los hinchas, ¿no? Que Ya tenemos nuestra fecha barra tras fecha, brava, otra vuelta aquí, ¿eh? Cuando empieza a tocar la barra brava, como vos decís, Gustavo, ahí empieza a aplaudir la hinchada y se motiva Paraguayo para... Nos vemos todo el mundo, para empiezan a sacar adelante el aplaudir, partido. Vamos todavía, que esto hace que... Escuchá. Esto no pone muy más todavía el autoestima, más arriba todavía, Ayrton, ¿eh? No, lógico, seguro, Gustavo. Es un plus especial que siempre motiva al equipo a poner un poco más de huevo en la cancha. Así es, para Mirna. Mirna, saludo para vos, Mirna Beatriz López. ¿Sabés dónde está escuchando? ¿De dónde? En Misiones, la mamá de Marcos. Y hermana de José, ¿no? Así mismo, un gran saludo, un fuerte abrazo para Mirna. Ahí está, saludo para toda la gente, para Gaby de Morón, saludo, gracias por estar ahí. Cacho no pudo venir, pero está siguiendo, está escuchándonos, Un fuerte abrazo para Cacho y lo esperamos la próxima, ¿no? No, tiene que venir, Sí, no, menos mal que no se quedó en Paraguay, ¿no? No, Paraguay es Brasil. En Brasil, sí, no, mala mía. Se fue. Sí. Le gustó. Ahí no el sabíamos viaje. si iba a volver, ¿no? 23 minutos. 23 minutos, etapa, marca Multiled, marca el tiempo de juego. Y la pelota que se pone en movimiento la va a buscar Enzo 10, que juega para atrás hacia Diosnel Azucarino, que la revienta para arriba. Están ahí Mendoza, el número 7 Renzo de Mario para jugarla, pero hubo falta, tiro libre a favor de Cañuelas. 23 minutos del primer tiempo, Deportivo Paraguayo 0, Cañuelas 0. Ya la juega el jugador Tobías Ibarra. El remate de Ibarra la quería jugar Azucarino, pero pasó hacia largo y la controla Rolando Herrera. Antonia en Palermo está escuchándonos. Antoñita, saludos para vos, gracias por estar ahí siempre del otro lado. Para toda la gente de Media Max, también a nuestros amigos de San Martín. Toñito, saludos para vos, querido, gracias por estar ahí. A la gente de AG Automotores, en este momento que siguen, que nos están siguiendo. Al amigo Andrés Balbuena, socio del Deportivo. Juega Cañuelas, la tiene Santiago Pavón. Lo vemos que está presionando Cañuela, pero no está pudiendo encontrar tampoco el juego, porque está cerrada. Lo preparó muy bien el Loto por el momento para que pueda
atajar el partido. La quiso rematar el jugador de Mario, pero ahí Enzo Díez se evitó el remate y la mandó al lateral, que será a favor de Cañuelas. Rumad son las empresas que nos siguen también y apoya al Deportivo Paraguayo. Con nosotros la marca de la camiseta del Deportivo es Gema. Gema, la marca de la camiseta del Deportivo. La camiseta oficial nuestra es Gema. Western Union. Para hacer giro a la República del Paraguay o cobrar, podés hacer también a través de Turismo San Cayetano. Y en Turismo San Cayetano no cobra ningún plus. Te paga lo que figura en el sistema. Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Falta que le cometieron a Diego Hernández y lo vemos tumbado ahí en el piso, ¿no? Y vemos uno de los colaboradores de Carlos Loto se fue a asistirlo. Asistirlo, tal cuando me salía la palabra, ¿no? Y espero que no sea tan golpe fuerte, porque cuando no encuentran el camino quieren ir a la fuerza y esperemos que eso no lo sea, Ayrton, ¿eh? Sí, ¿no? Y vemos que está calentando, si no me falla la vista, creo que es Guillermo Jiménez el que está calentando, que volvió a la convocatoria, ¿no? Luego de un par de partidos, ¿no? Que goleador en la reserva encima. Mi querido Trini, saludos para vos. Vamos, Deportivo todavía a ganar, dice. ¿Te gusta el mate calientito? Sí, no, tremendo. Para la garganta, ¿sabes cómo viene ahora? Para el amigo Mario Florentín, el cuarteto de Misiones, Mario Florentín, saludo para vos, está siguiendo, vamos Deportivo Paraguayo, que nos dice también, así que Mario Florentín es el homónimo de un amigo mío que ya ha dejado de existir, no hace mucho, Muy bien, con la cámara de Loreley, con la asistencia técnica, no es asistencia, con la dirección técnica de David Ortellado. Aquí estamos junto a Ayrton, mi nombre es Gustavo Príncipe, aquí acompañándonos a ustedes con el relato La Voz del Deportivo Paraguayo. Lateral que será a favor de Cañuelas. Está Santiago Pavón para ejecutarla. 26 minutos de la primera etapa. Ejecuta el lateral Pavón. Está Dinoco ahí que presiona a Zumbo. La tiene Zumbo. El pase para Pellegrino. La toca a Mendoza. Sogos. Lateral para Cañuelas. 26 minutos del primer tiempo. Marca Multiled para el Deportivo Paraguayo. Otro nuevo lateral para Cañuelas. Se ejecuta el saque de banda. La cabecea Enzo Soria. Pellegrino, el golpe de cabeza y nuevamente otro lateral a favor de Cañuelas. Para anunciar durante el partido, antes, durante y después del partido, a través de nuestro canal y todas las redes sociales y la radio, podés hacerlo a través del 11 26 36 56 35. Tus productos y servicios puede apoyar al Deportivo Paraguayo. Hace que el Deportivo tenga cada día más fuerza. Saque de banda que va a ejecutar Pavón. Se ejecuta el lateral. El golpe de cabeza por parte de Jeremías Heinderreich. Cayó Mendoza. Nada, dice el árbitro, que se levante, sí. Tírale. Quiero saludar al colega amigo Nacho Martínez, que está haciendo el apoyo desde ahí también. Así que Nacho, saludos para vos. Nachito querido, te esperamos en el Deportivo Paraguayo. ¡Iba Nacho! El Yugo va a venir ahí con tiro. Tiro libre que va a ejecutar Rodrigo Dinoco. Autor del gol en la victoria aquí, en aquella ocasión frente a Luján. Ejecuta Dinoco. La busca Pellegrino, pero la gana Jiménez. Para Mirta Toldán en Quilmes, está siguiéndonos también Mirta Toldán, saludos para vos, gracias por estar ahí del otro lado y a todos los colegas amigos que forman parte con nosotros también aquí en el Deportivo Paraguayo en la cabina, Leonardo Bogado. Zucarino que quería rematar pero le cortaron el pase. Ahora Osmar Martínez que la revienta para hacia adelante. Mendoza. Zumbo. Dinoco. Otra vez Dinoco. La tiene Pellegrino, quiere rematar hacia adelante. El golpe de cabeza que quiere ejecutar 10.
Mendoza que la presiona, pero la rechaza Santiago Centurión. Y ahora va Cañuelas hacia adelante, de la mano de Marcos Jiménez. Saludos cordial a todos nuestros amigos también que nos siguen a través de Pasión Gente Guaraní, Reich, hacia están adelante. siguiéndonos y a través de Dos la contra página dos. oficial del Deportivo Paraguayo. El centro de Jiménez. El golpe de cabeza en defensa por parte de Osmar Martínez. Y presiona a Cañuelas. Pero Paraguayo la revienta. La saca Zumbo. La tiene Jiménez, Sogos. Sogos. Y va Cañuelas de vuelta, pero falta. Infracción a favor de Paraguayo. En este momento, gracias a todos los que hacen posible también y nos ayudan a compartir a través de las redes sociales y que nos siguen. @Deportivo Paraguayo, @Club Paraguayo en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Además, en TikTok. Gracias, con las cámaras de Lorele y el relato hoy a full junto a Ayrton el Pollo Acosta. Muchas gracias, Gustavo. Tiro libre de tiro libre que va a ejecutar. Lo vemos ahí que está Zucarino. ¿Qué discuten con el árbitro? Recordemos que el árbitro de este encuentro es el señor Manuel Giret, acompañado como juez de línea 1 Ariel Ibáñez, en línea 2 es Joaquín Fraga y el cuarto árbitro es Jonathan Barrios. Grande, Noé Barrios, mirá lo que estoy mirando aquí a Noé, mirá lo que es, Así saludos también, Acá trabajando con nosotros a full, Rubén Santander, de Rubencito querido, saludos para vos, Santa, es hora que te presente en la cancha del Deportivo Paraguayo. Romad con nosotros también en sistemas de gestión, hablemos de Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Revienta Cañuelas por parte de Jerónimo Patriti. Lateral. Que será a favor del Deportivo Paraguayo. Marplas, junto a la camiseta Marplas, todo en plásticos, apoya al Deportivo Paraguayo. Western Union, para envío de dinero a la República del Paraguay, a todo el mundo, y para recibir podés hacer también a través de Turismo San Cayetano. Y te paga lo que figura en el sistema, no te cobra ningún plus. Así que eso es lo más importante. Recibís lo que te giraron y eso lo haces únicamente en Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso, a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. Y también local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Tiro libre que va a ejecutar Cañuelas. Está Hender Reich para ejecutar el tiro de esquina, el tiro libre. La tiene. La busca Mendoza, pero golpe de cabeza por parte del jugador de Cañuelas. La busca Zucarino. Hernández que la controla. La quiere remontar hacia adelante. Falta, tremendo palo que se pegaron, ¿no? Falta, Hernández y Tobías Ibarra, ¿no? Es la camiseta número 2 de Sí. Cañuela que se golpeó ahí Sí, en el piso. el jugador Tobías Ibarra. ¿Qué hacía el 2 ahí? ¿Qué hacía el 2 ahí? Capaz quería hacer Una disfrazarse estrategia, ¿no? Sí, no, disfrazarse de delantero, andás a ver, ¿no? Ajá. ¿Y el técnico qué está diciendo? ¿Qué hace ahí? ¿O será le habrá dicho, vos dos, andate al frente? Romad, también con nosotros, consultoría en informática y especialidades en sistemas SAD, reportes contables, procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial, ¿sabe dónde está su filial? En Villa Balviña, en Bucú y Buenos Aires, Argentina. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Gustavo. ¿Te acuerdas de Gustavo? Ay, no me viene ese apellido. Bye, Gustavo, bye. Ahí está trabajando en la oficina. Un fuerte abrazo para Gustavito que nos está sintonizando, ¿no? A través de la pantalla de Paraguayo TV, ¿no? Ahí está el nuestro juego... compañero, también le mandamos un saludos, también que está formando parte con nosotros. A tu dirección, saludos, también a Romad, gracias por formar parte con nosotros. La bola está detenida, el juego paralizado porque están asistiendo ahí a un jugador de Cañuela mientras llevamos 34 minutos de esta primera etapa, ¿no? Y agradecer también acá a la prensa de Cañuela que también hace el reconocimiento porque
Yo también realizo otro tipo de labores en el cual ellos también están pendientes al día a día. Bueno, la página se llama Revista Deportiva Sur, por ahí capaz si la quieren seguir en Instagram, @deportiva_sur. Contenido patrocinado junto al Deportivo Paraguayo, De la Cruz y Dorkin Calzados, pluma en tus pies. Elegí comprar. ¿Cómo puedes hacer para conseguir a precio de costo? Entra en la página oficial de ellos y todos los precios son al costo. También así que puedes hacerlo a través de www.delacruz.ar para comprar para tus calzados, para damas, caballeros, niños y de temporada. Presiona Cañuelas. Sale Herrera. Herrera seguro al salir. Y se quedó con la pelota en sus manos. Y la está a punto de ejecutar para reanudar el juego. 35 minutos de la primera etapa. El golpe de cabeza por parte de el BU Juan Pablo Mendoza. Sogos. El pase que no prospera. La revienta Cañuela a Mendoza, que evita el remate, ¿no? Saque de arco para Cañuelas. Para mí, los saludos también que forman parte con nosotros. Liz Candia en Asunción, en Capiatá, específicamente el kilómetro 19,5. Saludos para vos, Liz. Gracias por acompañarnos también. Y para todos los que nos escuchan a través de Smart TV, a través de Coa Radio, en Smart TV, pero en Coa Radio. Así es, en su negocio también. Así que saludos para todos ustedes. Desde aquí, a ver qué más saludos que va llegando también con nosotros. A nuestros amigos en cualquier parte del mundo que también nos siguen y nos escuchan. A ver, Víctor Jorge John, saludos. Te quema la basura, dice. Avisale al intendente de La Matanza. Avisale, Jorge. Víctor John, avisale al intendente de La Matanza que se está quemando la basura. 36 minutos de la primera etapa. Mendoza para Sogos. Sogos que se la quería pasar a Pellegrino, pero no prosperó el pase, ¿no? El corte por parte de Mendoza, que la manda al lateral, que la va a ejecutar Cañuelas. Mónica Novelino, saludos para vos también. Ahí vamos, Cañuelas, desde Ranchos. Para mi hijo Ariel Ibáñez. Ahí está para la gente de Ranchos. Para Ariel Ibáñez el saludo. Mónica, saludos para vos, fuerza. Numeral 2, dice. El pase por parte hacia Iriart, que la revienta hacia arriba. El golpe de cabeza por parte de Zucarino. Revienta Zucarino. El golpe de cabeza por parte de Renzo de Mario. Otro golpe de cabeza más por parte de Diego Zumbo. Y están con los cabezazos, ¿no? Dinoco ahora sigue Pellegrino. ¿Sabe qué dijo Adrián Zamudio? Dice: Zamudio, te amo, Cañuelas. Ahí sea Tambero y nada. Dale, vamos, Tambero. Ahí saludo para vos, Adrián Zamudio. Asco esa cancha, Dios. Loco, no pueden jugar ahí. Por favor, puro humo. Atrás es una quema eso. Bueno, estás en La Matanza, Bueno, en La Matanza te puede tocar a vos. Vivimos en La Matanza. Avisale al intendente. Víctor John, salud para vos. La reventaba Soria hacia arriba. No sabemos para... Creo que la pelota se fue hacia detrás de la cabina. Trabajo para Alcanza Pelota. Trabajo para Alcanza Pelota. Saludos a todos ustedes. Vayan compartiendo también para que podamos seguir sumando más. Vayan compartiendo nuestra transmisión a través de coaradio.net o también a través de Paraguayo TV. En YouTube, Paraguayo TV. Gracias por acompañarnos. Vamos, fuerza. Deportivo Paraguayo. El tiempo de juego, 38 minutos del primer tiempo, marca Multiled para Deportivo Paraguayo. Saque de lateral, que la va a ejecutar Cañuelas. Pavón. El toque hacia adelante, Barrio Nuevo. El golpe de cabeza por parte de Sogos. Se pelean ahí entre 3, entre 4, ¿no? Revienta Dinoco. La controla Pellegrino, que es marcado por parte de Pavón. Sigue Pellegrino, pero la pierde y ahora la tiene Pavón. Juega Pavón. La toca Dinoco. Lateral para Cañuelas.
Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103. Pedí presupuesto para mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Presupuesto sin cargo. Además, poder retirar, cobrar en Turismo San Cayetano y te paga lo que figura en el sistema. La pelota sigue en movimiento. Enzo 10. Zucarino, que la juega hacia adelante. Falta. A favor de Paraguayo. Mar Plus, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, Mar Plus y Western Union. Nos movemos en el Deportivo Paraguayo a través de la empresa Godoy. Rumad, consultoría en informáticas, especialidad en sistemas SAP, reporte contable, procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial en Villa Balviñe, en Bucú, Paraguay y Buenos Aires, Argentina. La reventaba Barrio Nuevo, pero se fue hacia arriba y será saque lateral por parte del arquero Francesconi. Cuando llevamos 40 minutos de la primera etapa, el marcador sigue 0-0 entre Paraguayo y Cañuelas. ¿Cómo lo ves el partido, Ayrton? No, y por un lado, en algunos momentos tiene de presionar un poquito más Cañuelas, ¿no? Está un poquito mejor Cañuelas, ¿no? Pero Paraguayo, las pocas que tuvo, capaz no fue tan preciso, ¿no? Pero siempre haciendo lo mejor que se le presente. Vio que lo planteó para bloquear el partido Carlos Loto. Eso es lo que vemos, ¿eh? Ahí acaba de escaparse. Contenido patrocinado, forma parte del Deportivo Paraguayo. De la Cruz y Dorgel Calzado, pluma a tus pies. Entra en www.delacruzcalzado.com.ar para comprar para tus calzados de temporada y los clásicos. Lo vas a encontrar. Entra en la plataforma y elegí y paga todo electrónicamente. La revientan, la controla Mendoza. El pase para Sogos. Sigue Sogos, que se la quiere devolver a Mendoza. La busca Mendoza y de Mario. Cierra de Mario y será córner. Tiro de esquina a favor de Paraguayo. Rumad, consultoría en informáticas, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviñe en Bucú y Buenos Aires, Argentina. Rumad, búscalo en el Rumad, así como suena, en internet lo van a encontrar también para que pueda consultar y que puedas elegir el mejor gestión para su empresa. Pellegrino para ejecutar el tiro de esquina. El centro y alá. Peligro, Pero será saque de arcos. Lo va a ejecutar Francesconi, el arquero de Cañuelas. Western Union forma parte con nosotros también junto al Deportivo Paraguayo. Nos movemos en el Deportivo Paraguayo. El equipo del Deportivo completo se mueve con Godoy. Godoy, sus pasajes podés adquirirlo en Turismo San Cayetano. Revienta Soria. Está Mendoza con el golpe de cabeza. La busca Pellegrino. Y llegó nomás Pellegrino, ¿no? El pase para Dinoco. Mira, Dinoco contra 4, sensacional, Quería tirar un centro. Lateral a favor de Paraguayo. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. La empresa Godoy, para elegir sus pasajes, podés acercarte a Turismo San Cayetano. Tenemos pasaje para rumbo de Buenos Aires durante toda la semana. Vemos que la reventeaba recién Pellegrino y pegó en uno de los hombres de Cañuelas y de carambola se fue hacia el lateral, que está Diosnel Zucarino, que ya lo ejecuta. Golpe de cabeza por parte de Cañuelas a las manos del arquero Francesconi. Seguinos en nuestras redes, @club
Paraguayo y @Deportivo Paraguayo en Instagram, en Facebook, en YouTube, Paraguayo TV, también además de coaradio.net. Un gran abrazo para toda la gente que nos está siguiendo, ¿no? A través de Paraguayo TV, el streaming oficial del Deportivo Paraguayo. Está para ejecutarla Rolando Herrera, que ya la revienta. El golpe de cabeza por parte de el Bebu Mendoza. La presiona Pellegrino. La quiere controlar Barrio Nuevo. Zucarino que lo quiso gambetear al jugador de Cañuelas y la jugada quedó ahí. Un minuto más de adición es lo que vamos a tener en esta primera etapa. Impresionante este partido que se va desarrollando 0-0. Marca el tiempo. También multiled. 45 minutos del primer tiempo acaba de cumplirse. También con nosotros Orreguito Panificados. Panificados Orreguito. Con este frío y mate cocido espectacular. Panificado. Y si es quemado no se negocia. Grande, saludo para vos. Ahí está Fulgencio Orrego. Saludo para vos que está siguiéndonos también a través de Paraguayo TV y coaradio.net. Tiro libre a favor de Paraguayo. Están Zucarino y Pellegrino para ejecutarlo, ¿no? El centro por parte de Pellegrino a la mano del arquero Francesconi. La controla el arquero Francesconi, que la quiere jugar de inmediato, pero acaba de culminar la primera etapa. Hasta aquí no se han sacado diferencias Deportivo Paraguayo y Cañuelas. Se van al marcador sin goles. El compromiso sigue 0-0. Veremos qué recambios hará el técnico Carlos Loto, ¿no? De cara a los segundos 45 minutos, ¿no? Para poder salir a presionar, ¿no? En la segunda etapa frente a Cañuelas. Bueno, vimos un gran partido en este primer tiempo también del Deportivo Paraguayo. Lo hizo un bloqueo prácticamente. Ha llegado no con las sensaciones de poder convertirlo en gol, pero el bloqueo en la primera parte sí está Ayrton, Bien, los protagonistas se van a los vestuarios y antes de ir al corte publicitario repasamos algunos resultados de otros partidos que se están jugando en simultáneo, ¿no? Mercedes le gana en Loma Hermosa 1-0 a JJ Urquiza. En Rosario Argentino y Sportivo Barracas no se sacan diferencias, 0-0. Mismo resultado parcial también para Camioneros y Estrella del Sur. Y General La Madrid en Ciudad Vita le está ganando 1-0 a Yupanqui. Bueno, como lo decíamos recién, ¿no? Que los hombres de ambos equipos se están yendo al vestuario. Y nosotros nos iremos al corte publicitario. Así que a la vuelta tendremos los segundos 45 minutos en lo que es este resultado parcial 0-0 entre Deportivo Paraguayo y Cañuelas. Muy bien, nos vamos a la música un poquito y también de todo el corte comercial. Ya venimos. Vicios. Para nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. coaradio.net, las 24 horas del día. No quedará sin parar, porque la buena
buena música nunca descansa. Así que ponte cómodo. Déjate llevar por los mejores ritmos. Por los mejores ritmos. Cuando te Estudio Jurídico Integral Rosas Molina y Asociados. En Rosas Molina Estudio Jurídico nos dedicamos a brindar soluciones integrales altamente eficaces, guiados por sólidos principios de transparencia y profesionalismo. Nuestro compromiso es proporcionar asesoramiento jurídico integral y efectivo. Consulta al WhatsApp 11 28 78 8202 o al 011 38 94 30 65. Seguinos en Instagram Estudio RIM 2022 o en Facebook Rosas Molina. Te esperamos en nuestra oficina ubicado en San Justo, en esta dirección, sobre Juan Florio 3520, entre Ruta 3 e Izaguirre, en Ñemboyante, Manguiruco, Ape. Prepárate para escuchar música condenadamente buena. fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar. Cuaradio.net, Estudio Jurídico Integral Rosas Molina y Asociados. En Rosas Molina Estudio Jurídico nos dedicamos a brindar soluciones integrales altamente eficaces, guiados por sólidos principios de transparencia y profesionalismo. Nuestro compromiso es proporcionar asesoramiento jurídico integral y efectivo. Consulta al WhatsApp 11 28 78 8202 o al 011 38 94 30 65. Seguinos en Instagram Estudio RIM 2022 o en Facebook Rosas Molina. Te esperamos en nuestra oficina ubicado en San Justo, en esta dirección, sobre Juan Florio 3520, entre Ruta 3 e Izaguirre, en Ñemboyante, Manguiruco, Ape. Turismo San Cayetano, por las mejores empresas nacionales e internacionales. Coches semicama, cama y cama suite. Giros de dinero con la mejor tasación. Te esperamos en nuestros dos locales. En Villa Escaso, Enrique de la Fuente, 5146 e Intendente Russo. Rafael Castillo. En Virrey del Pino, entrada al Barrio Esperanza, local 2, en Hugo Watt 103. Teléfono 4698-0234. WhatsApp 11 26 36 56 35. Seguinos en Facebook. Turismo San Cayetano. Hola a todos los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir una experiencia inolvidable. Prepárense para vivir una experiencia única, llena de diversión y emoción. ¿Y dónde pueden conseguir sus boletos para esta increíble aventura? En Turismo San Cayetano, en Enrique de la Fuente 5146, en Villa Escaso, en Rafael Castillo. Local número 2, entrada al Barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Y te dejo un número de teléfono: 11 33 51 6502. Turismo San Cayetano, el lugar donde los sueños de viajar se hacen realidad. Con Expreso Paraguay y Turismo San Cayetano, los esperamos con los brazos abiertos y muchas ganas de viajar juntos. Turismo San Cayetano. Agradecemos su interés en nuestros servicios. En Turismo San Cayetano nos dedicamos a ofrecer soluciones confiables y eficientes para sus necesidades de transferencia y pagos, con atención personalizada. Haña Neñe Etepe. Nuestros servicios incluyen transferencias bancarias a la República del Paraguay, opción de retiro de pagos en ventanilla, pagos sin costo adicional de Western Union, giros y pagos en efectivo, pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono, seguro y más. Contamos con únicas oficinas en las siguientes ubicaciones: Enrique de la Fuente 5146, esquina Cazón e Intendente Russo, Villa Escaso, kilómetro 28 de la Ruta 3. Local 2, Hugo Guas 103, Virrey del Pino, kilómetro 38 de la Ruta 3. Para consultas o asistencia, no duden en contactarnos al teléfono 011 3351 6502. Repito, 11 3351 6502. Será un placer atenderle y asegurar que su experiencia con nosotros. Estudio Jurídico Integral Rosas Molina y Asociados. En Rosas Molina
San Cayetano. Agradecemos su interés en nuestros servicios. En Turismo San Cayetano nos dedicamos a ofrecer soluciones confiables y eficientes para sus necesidades de transferencia y pagos, con atención personalizada. Nuestros servicios incluyen transferencias bancarias a la República del Paraguay, opción de retiro de pagos en ventanilla, pago sin costo adicional de Western Union, giros y pagos en efectivo, pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono seguro y más. Contamos con única oficina en las siguientes ubicaciones: Enrique de la Fuente 5146, esquina Cazón e Intendente Russo, Villa Escaso, kilómetro 28 de la Ruta 3. Local 2, Hugo Guas 103, Virrey del Pino, kilómetro 38 de la Ruta 3. Para consultas o asistencia, no duden en contactarnos al teléfono 011 3351 6502. Repito, 11 3351 6502. Será un placer atenderle y asegurar que su experiencia con nosotros Turismo San Cayetano, por las mejores empresas nacionales e internacionales. Coches Semicama, Cama y Cama Suite. Giros de dinero con la mejor tasación. Te esperamos en nuestros dos locales. En Villa Escaso, Enrique de la Fuente 5146 e Intendente Russo. Rafael Castillo. En Virrey del Pino, entrada al Barrio Esperanza, local 2, en Hugo Watt 103. Teléfono 4698-0234. WhatsApp 11 26 36 56 35. Seguinos en Facebook. Turismo San Cayetano. Hola a todos los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir una experiencia inolvidable. Prepárense para vivir una experiencia única, llena de diversión y emoción. ¿Y dónde pueden conseguir sus boletos para esta increíble aventura? En Turismo San Cayetano, en Enrique de la Fuente 5146, en Villa Escaso, en Rafael Castillo. Local número 2, entrada al Barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Y te dejo un número de teléfono: 11 33 51 6502. Turismo San Cayetano, el lugar donde los sueños de viajar se hacen realidad. Con Expreso Paraguay y Turismo San Cayetano, los esperamos con los brazos abiertos y muchas ganas de viajar juntos. Turismo San Cayetano. Agradecemos su interés en nuestros servicios. En Turismo San Cayetano nos dedicamos a ofrecer soluciones confiables y eficientes para sus necesidades de transferencia y pagos, con atención personalizada. Nuestros servicios incluyen transferencias bancarias a la República del Paraguay, opción de retiro de pagos en ventanilla, pago sin costo adicional de Western Union, giros y pagos en efectivo, pago de servicios como agua, luz, gas, teléfono seguro y más. Contamos con única oficinas en las siguientes ubicaciones: Enrique de la Fuente 5146, esquina Cazón e Intendente Russo, Villa Escaso, kilómetro 28 de la Ruta 3. Local 2, Hugo Guas 103, Virrey del Pino, kilómetro 38 de la Ruta 3. Para consultas o asistencia, no duden en contactarnos al teléfono 011 3351 6502. Repito, 11 3351 6502. Será un placer atenderle y asegurar que su experiencia con nosotros. Estamos acá con los muchachos que están trabajando en la gradería, en pleno trabajo, así que ya está publicado que el Deportivo a puerta cerrada, el primer partido vamos a jugar en nuestra cancha. Una primicia, ya está en el programa del evento, que el lunes vamos a jugar el primer partido a puerta cerrada. También ya le avisamos que no puede entrar ningún público, solamente los directivos y jugadores. Este primer partido, pero sí en la próxima, el segundo partido que va a ser después de 15 días, creo, ya vamos a estar jugando con el público de los socios del Deportivo Paraguayo. Estamos acá en la cancha, estamos acá con los constructores, hoy mucha lluvia, pero igual estamos trabajando. Acabamos de compartir unas empanadas con los muchachos y bueno, a full. Espero que estamos emocionados porque es la primera vez en la historia del club que anuncia la AFA oficialmente que el Deportivo va a jugar en su cancha.
Qué gran anuncio, Salo, Sí, totalmente. para todos los socios Estamos y amigos. emocionados. Lo que veníamos contándoles a todos ellos y la obra, porque esto de la cancha hoy es un día muy oscuro, frío, pero ya hay anuncios oficiales. Eso es el anuncio oficial y para cualquier socio del Deportivo que este año cumple 64 años, después de 64 años de su fundación, la primera vez que va a jugar de local en su cancha. Qué lindo. Creo que es un acto histórico y emotivo. Después estamos pensando, ya le adelanto a los socios y amigos, vamos a hacer la inauguración a pleno, a full, con un gran encuentro de la colectividad, los socios, los amigos, pero eso va a ser un poquito más adelante porque queremos pintar todo, poner lindo para recibirle a todos los compatriotas y amigos del club, a toda la comunidad, a las autoridades que pueda compartir con nosotros. Así que estamos emocionados. Imagínense que después de 40 años estar en el club luchando, que hoy pueda ver en el programa de la Asociación del Fútbol Argentino que el Deportivo va a jugar en su cancha. Es una emoción enorme. ¿Y cómo no emocionarme? ¿Y cuántos socios también en este momento que soñó alguna vez que podríamos jugar en nuestra cancha propia? Hoy está anunciado oficialmente también. Así que vayan preparándose cuando esto termine lo de la obra que estamos mostrando, porque ahí está la cabina y todos los detalles. Sí, vamos a convocarlos a ellos para la gran inauguración. Así que gracias, Salomón. Sí, totalmente, y quiero aclararle ya, porque esto lo van a ver, el primer partido es un programa que se llama A Puerta Cerrada, por una cuestión que como hace la primera experiencia para mejorar toda la infraestructura, algún detalle que son por la seguridad del estadio y todo, pero ya está todo bien, pero nosotros queremos empezar a jugar sí o sí este torneo y la próxima en nuestra cancha. Pero quiero asegurarle que estamos haciendo un gran trabajo para que todos estén perfectos. Pero en la segunda fecha, si todo va bien, ya vamos a estar con todo el público y la hinchada del Deportivo. Prepárense, muy pronto, aquí en nuestra cancha, en nuestro estadio, lo vamos a estar esperando a todo el público, para que esté con nosotros. Claro, y quiero decirle que el lunes vamos a jugar acá de local y va a estar transmitiendo el programa de Coa Radio, La Voz del Deportivo Paraguayo, en directo para que todos los socios de su casa puedan disfrutar el primer partido del Deportivo en su local. Así mismo. Así que desde acá saludos desde el predio del Deportivo Paraguayo. Están toda la gente trabajando todavía, pero con ganas. Hola a todos los viajeros intrépidos y amantes de las aventuras. Expreso Paraguay es la compañía que estás buscando para vivir una experiencia inolvidable. Prepárense para vivir una experiencia única, llena de diversión y emoción. ¿Y dónde pueden conseguir sus boletos para esta increíble aventura? En Turismo San Cayetano, en Enrique de la Fuente 5146, en Villa Escaso, en Rafael Castillo. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Y te dejo un número de teléfono: 11 33 51 6502. Turismo San Cayetano, el lugar donde los sueños de viajar se hacen realidad. Con Expreso Paraguay. Bien, señores, ya estamos.
Ya el segundo tiempo en marcha. La busca Zucarino. Lateral que va a ejecutar Zucarino, ¿no? Ya arrancó el segundo tiempo. Aquí en Villa Escaso están empatando 0-0 Paraguayo y Cañuelas. Hubieron dos cambios, ¿no? Porque se retiró Enzo Díez y en su lugar entró Guillermo Jiménez. Y también se fue Sos y entró Diego Hernández. Revienta Soria. Soria que quiere rematarla, pero rebotó en el jugador de Cañuelas. Y será saque de arco que va a ejecutar Herrera. Un cordial abrazo, ¿no? Para toda la sintonía que está a través del streaming oficial de Deportivo Paraguayo, a través de cobarradio.net. Herrera para ejecutar el saque de portería. Una tarde muy fresca, la verdad. Toca Soria para Hernández. Martínez. Dinoco. La pelota que se pierde al costado será saque de lateral. Cuatro minutos de la primera etapa. Siguen empatando 0-0 Paraguayo y Cañuelas, Gustavo. Así es, también mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos siguen en distintos puntos en el mundo, no solamente aquí en la República Argentina, sino que también en Estados Unidos, en Miami. A ver, ahí está, ¿sí? Sí, para todos los que nos siguen. Gracias, Panificados Orreguito. También para hacer tus pedidos en cualquier punto aquí en la República Argentina, podés hacer en Capital y Gran Buenos Aires al 11 3105 2514. Saque de lateral que va a ejecutar Rodrigo Dinoco. Golpe de cabeza. La pelota que pica. Marpla, camiseta del Deportivo Paraguayo. Va Zucarino, la barrida, ¿no? Que terminó saltando Santiago Centurión. Y agárrate que se va a Barrio Nuevo. El remate de Barrio Nuevo a las manos de Francesconi. Union forma parte de la camiseta del Deportivo Paraguayo. Nos movemos con Godoy. Empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Va a Barrio Nuevo. Sigue Barrio Nuevo, ¿no? Que se la juega ahí entre marca por parte de dos jugadores de Cañuelas. Pero la pelota terminó en lateral y lo va a ejecutar el equipo visitante. Consultoría en informáticas, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balbín, Ñembucú, Buenos Aires, Argentina. El remate, ¿no? Por parte de Cañuelas, ¿no? Cómo se tiró Herrera, ¿no? Y vemos que quedó ahí tirado. Sensacional, ¿no? La volada por parte del arquero que defiende las tres vallas del equipo guaraní. Se tiró por la arbolada prácticamente, ¿eh? Bueno, eso es Ayrton, tranquilo, Fanny, Andy, ya, Radina. Bueno, muchas gracias a todos los amigos también viéndonos a través de las redes. Saludos cordiales a todos ustedes también y a todos los que hacen posible. Para anunciar, también puedes comunicarte al 11 26 36 56 35 para anunciar antes, durante y después del partido y durante toda la semana a través de las redes. La saca Herrera. El golpe de cabeza por parte de Renzo de Mario. Juega. Sí. Sigue Laurito. Lateral a favor de Cañuelas que la ejecuta rápido Gutiérrez. Lo presionan ahí a Soria. La pelota que se pierde. Será saque de portería.
Muy bien, voy a leer también en las redes que están siguiéndonos. Saludos cordiales a todos ustedes a través de Paraguayo TV. Veo también la comunicación que están haciendo, así que saludos para todos los muchachos, a todos ustedes que nos siguen, que están viendo la gente de Cañuelas y también los seguidores de Deportivo Paraguayo, ¿no? Cabeza por parte de Mendoza. Otro golpe de cabeza por parte de Cañuelas. Hernández. Zumbo. Piden falta, no cobra nada el árbitro Manuel Chiret, ¿no? Se quedan todos protestando, ¿no? Sobre todo el técnico Carlos Loto, ¿no? Una jugada ahí medio dudosa por parte. Escuchá esto en las redes, me encantó, Esto dice Alejandro Patiño. Saludos para vos, Alejandro. Vamos, paraguayo. Si no, y gusta Cañuela, paga. Mabel Juárez. Hola, muy buena transmisión desde Lobos, mirando el partido. Los papás de Dylan Muñoz, jugador de Primera División Fútbol Club. Saludos acompañando al Tambero. Está haciendo saludos para toda la gente de Cañuelas, que también está siguiéndonos. Saludos para Isaías Salinas. Ahí está, saludos para toda la gente. A ver, dice, ¿por qué los jugadores de Cañuelas tienen combinados los números? Ernesto Miguel, saludos a los Cachipero. Cachipero. A ver, Luz Jiménez, desde España. Luz, saludos para vos, aguante Cañuelas y Gutiérrez. Ahí está escuchándonos también, está siguiendo y está mirando el canal. Jacinto Gómez, vamos de por el papá del Gatito Gómez, ex arquero de por Jacinto Gómez Ojeda. Grande, Me hace acordar también en ese momento que también se mandan saludos, viste, en alguna transmisión también que vi en Teis Sport pasó alguna vez que saludaron a un tal Juancho Talarga. No, olvídate, por eso aquí estamos mirándolos y no es lo que pueda llegar a pasar, Así que en el fútbol está todo y también en la comunicación. Y está la humorada y también negra, La presiona. Lateral para Cañuelas. Va a ejecutar Santiago Gutiérrez. Se ejecuta el lateral. Revienta. La toca Osmar Martínez. Y falta en ataque por parte de Cañuelas. Tiro libre que va a ejecutar Paraguayo. Cuando llevamos casi 10 minutos de la primera etapa. Segundo tiempo, sí, así es, Se acomoda Herrera para ejecutar el tiro libre. Revienta Herrera. Golpe de cabeza por parte de Mendoza. La revienta Tobias Ibarra. Enzo Soria como último hombre que la deja ir. Y será saque de portería que lo va a ejecutar Rolando Herrera. Revienta Herrera. Otro golpe de cabeza, ¿no? Y Dinócola que la tira hacia adelante. Bueno, Centurión del remate. Otro remate por parte de Diego Zumbo. Golpe de cabeza por parte del jugador de Cañuelas, Sigue Zumbo. La controla Patriti. La revienta y con un golpe de cabeza hacia adelante Soria, que después la patea Diego Hernández. Se disputa la pelota Soria y Ibáñez. El equipo del Deportivo Paraguayo, saludos también a todos los socios, gracias. En la cámara de Loreley, en el relato de aquí, Ayrton el Pollo Acosta con nosotros y
con la voz comercial. Gustavo Príncipe, aquí lo estamos haciendo para todos ustedes desde la cabina. Leonardo Bogado, desde el Estadio Los Guaraníes, en vivo, en directo para todo el mundo. Recordá que podés seguirnos en las redes y ayúdanos a compartir. No te olvides de suscribirte también en nuestro canal para o en Coa Radio, la radio o el canal. Que ejecuta. Atención, cae Mendoza, nada, que se levante, que siga la jugada, dice el árbitro Manuel Chilén, ¿no? La pelota sigue hacia adelante, ¿no? La busca Dinoco, no sé si llega. Y no llegó, va a ser lateral para Cañuelas, que lo ejecuta rápidamente Santiago Gutiérrez. Se disputa el balón Enzo Soria, que se la pasa a Rodrigo Dinoco. Julián Dinoco, aguante el Depor, dice, está siguiendo a través de Paraguayo TV. Saludos, Jorial. Ahí está mirando ahí para Julián Dinoco. Gracias por estar ahí del otro lado, formando parte con nosotros a esta hora de la tarde. Gracias a todos los amigos también que hacen posible para que podamos estar al éter junto a todos ustedes, también con la transmisión directo. Panificados Orreguito panificados al 11 35 25 14 para hacer tu pedido y acerca a tu negocio. Vende los mejores productos al por mayor o menor de Orreguito Panificados. Que va Paraguayo hacia adelante a las manos del arquero Francesconi. Romad, consultorías en informática, especialidad en sistemas SAP, reportes contables y procesamiento de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Balbín, Ñembucú, Buenos Aires, Argentina. Juega Zumbo, Osmar Martínez. Zumbo que quiere jugarla, se cae, falta. Tiro libre a favor de Paraguayo, el contenido patrocinado también por West Union, para hacer giro de dinero en todo el mundo y recibir también. Para recibir puedes hacer, para que te paguen lo que figura en el sistema, puedes hacer también a través de Turismo San Cayetano, 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. El tiro que ejecuta Enzo Soria. Revienta Tobías Ibarra. La pelota que no para de picar, ¿no? Vemos ahí jugadores no caían, no. Y vemos el primer amonestado en el partido. El número 2, Tobías Ibarra. Se gana la amarilla en Cañuelas. Panificados Orreguito. Haz tu pedido al 11 3105 2514. 11 3105 2514. Panificados Orreguito. Marpla, la camiseta del Deportivo Paraguayo. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Nos movemos en Capital y Gran Buenos Aires junto a la empresa Godoy. Para viajar a la República del Paraguay, Buenos Aires, Asunción, Buenos Aires, elegí la empresa Godoy Viajar. Al elegir Godoy, vas a ayudar también al Deportivo Paraguayo. Y con la pelota, el juego parado, ¿no? Repasamos algunos resultados que sigue por ahora todo igual, ¿no? Que Mercedes le está ganando 1-0 de visita a JJ Urquiza. Aquí el empate sin goles entre Paraguayo y Cañuelas. También el mismo resultado parcial para Argentino Rosario, Sportivo Barracas, Camioneros y Estrella del Sur. Siguen igualando 0-0. Y General La Madrid de visitante sigue ganando 1-0 a Yupanqui. Patrocinados junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. De la Cruz, elegí comprar y al costo a través de la página web delacruz.com.ar, delacruz.com.ar, y elegí el que más te guste. Firulay está por la cancha, La negra, entró la negra. Firulay en la cancha, veo Firulay. La suerte. Ay, lo saca. Sáquenos la perra, por favor, a la negra. Ahí está, ahí ya salió. Firulay, salió. Firulay. Panificados
Orreguitos panificados, haz tus pedidos al 11 3105 2514. Venta al por mayor y menor, panificados Orreguito, coquitos paraguayos y también todo lo que puede ser producto, coquitos, rosquitas, además de coquitines, Orreguito panificados. Barrio Nuevo que la quiere jugar, Hernández y Jiménez. Lateral, saque de banda que va a ejecutar Paraguayo. Un poquito más de 15 minutos de esta segunda etapa. Paraguayo Cañuelas siguen empatando 0-0. 60 minutos de juego se está haciendo, muy bien. Bueno, saludos para todos nuestros amigos también que están siguiendo. Yo voy, vayan dejando sus saludos que le voy a leer enseguida, nada más también a través de las redes. En cuobaradio.net tengo saludos también que han escrito. Mandado sus saludos también para Iris Licia Garallo. Saludos, compañero, te estoy siguiendo desde Presidente Franco. Saludos también a través de las redes. Si estás en la página web, está lo de WhatsApp. Directo sale aquí en los estudios también. Bueno, a ver, Fulgencio, grande Fulgencio, saludos para vos, querido. También acaba de escribir, nos envió audio, está siguiéndonos, Fulgencio. Juan, saludos para vos, Juan el techista. Saludos para vos, Juancito querido. También a través de las redes. A ver, tengo saludos por acá. A Antoñito, para Anguya y Ferreira, a Niño Mendieta, a Cristian y a Juan Garbini. Saludos también que está escuchando y siguiéndonos a través de Paraguayo TV. La pelota se pone en juego. Revienta Herrera. El golpe de cabeza por parte de Jiménez. Hernández que la juega hacia adelante. Falta a favor de Paraguayo. Que calientan algunos hombres que esperan su oportunidad, ¿no? Lo que queda de este segundo tiempo, ¿no? Los suplentes, ¿no? Aquí en Paraguayo son el arquero Baliñas, para Julián Bayone. Dinoco. Sí. Julián Dinoco sería... Supongo que supongo que debe ser familiar del defensor Rodrigo. Aguante Depor, dice, está siguiéndonos también a través de Paraguayo TV. Rosa Olmedo. Vamos, Cañuela, vamos, Centurión, dice, también está. Así que tenemos los dos, las dos líneas aquí, tanto de Cañuela que nos están viendo y también de Paraguayo, Deportivo Paraguayo. Lateral que va a ejecutar Paraguayo. Presiona Paraguayo. Está Dinoco. Oh. Pero la terminan retirando antes. Soria que la empuja hacia adelante. Ay. Siempre se necesita para esto poder parar. Se va al saque de arco. Armar las ubicaciones y armar el juego, ¿no? Porque necesitamos, en este momento está atacando más el Deportivo Paraguayo, pero sí se necesita armar el juego y bueno, que se convierta en gol, ¿no? Lógico. Va a ser saque de portería que lo va a ejecutar Francesconi. Jorge Quintana, salud para vos, Jorgito querido. Ahí está la familia Quintana y el amigo Jorge desde Paraguay viendo el partido. También salud para toda la gente de Paraguay. José Luis Barrio Nuevo, soy papá de Gaby Barrio Nuevo, exjugador del Deportivo Paraguayo, donde tengo muchos y lindos recuerdos del Deportivo, donde hice muchos amigos y aguante Deportivo Paraguayo. Vamos todavía y seguís haciendo más amistades a través del canal. Así que, hermano, aquí estamos en la lucha y te esperamos, José Luis y Gaby. Lo esperamos el 17 de agosto. Va a ser el día inaugural de este estadio del Deportivo Paraguayo. Los Guaraníes inauguramos y va a ser desde el mediodía. Durante toda la tarde va a ser la fiesta de la inauguración y la noche continúa con grupos, espectáculos, así que el acto inaugural va a ser desde el mediodía, domingo 17 de agosto. No, tremenda patada que le metieron a Mendoza. Y el árbitro que no cobró nada, ¿no? Está esperando que se levante Mendoza, ¿no? Cuando dice que no está lograr, ya comienzan las patadas. Por varios sentidos también, uno de esos jugadores no sabe si tiene estado físico o realmente quiere jugar mal, ¿no? En este caso. Claro, ¿no? Y a veces cuando no encuentra la
la manera de sentirse cómodo en la cancha, ¿no? Como es típico de la categoría, a pura patada. Emilio Caballero, saludos al arquero Herrera desde Formosa. Grande arquerazo, claro que sí, está haciendo de la suya en estos 4 partidos al hilo y demostró gran jugador. Y el domingo último, último partido que jugó Herrera, ha sido el arquero del mejor jugador del partido. Ya la saca el arquero Herrera. La pelota que está hacia arriba. El cabezazo por parte de Diego Zumbo. Ahora la tiene Pellegrino. El pase para Diego Zumbo. Pellegrino hacia adelante. La quiere Jiménez. La rechaza Patriti. Otro reventón por parte de Santiago Gutiérrez. Lateral. Saque de banda para Paraguayo. Denise Alves, salud para vos, Denise. Desde San Isidro, vamos Deportivo Paraguayo, dice Denise, también que nos sigue. Está mirando el partido. Emilio Gabriel Caballero, salud para vos. Salud al arquero Herrera desde Formosa, le manda salud grande. Así que estoy leyendo, sigan dejando su mensaje también aquí en el canal, mientras le voy contando quiénes hacen posible para que vamos a estar al éter. También hay gracias a todos los amigos que hacen posible esta transmisión. Romad, consultoría en informática, especialidad en sistemas SAD, reportes contables y procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial en Villa Balbín y en Bucú, Paraguay, y Buenos Aires, Argentina. La pelea Barrio Nuevo. Lateral a favor de Paraguayo, ¿no? La peleaban ahí Barrio Nuevo y que querían el pase ahí entre la jugada que se armaron Barrio Nuevo, Mendoza. De a poquito se va despertando Paraguayo en este segundo tiempo. Mar Plata. También viste la camiseta del Deportivo Paraguayo, Western Union, para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay o a todo el mundo. Western Union. ¡Con arco! ¡Pegó en el palo, señores! Sensacional el remate por parte de Rodrigo Dinoco. La que se acaba de perder el defensor, el ex hombre de Luján. Y la gente se prende, se ovaciona. Qué sensacional jugada por parte de Dinoco, ¿no? Y el palo le dijo que no. Por ahora sigue 0-0. Te imaginas, Ayrton, ¡qué susto, ¡Qué susto al arco! Muy bien, señoras y señores, Deportivo Paraguayo llegó, es lo que te decía, se faltaba convertir en un momento y esto es como está teniendo más fuerza Deportivo Paraguayo, Sí, lógico, ¿no? Y encima Cañuelas empieza a meter atrás, se ve que los cambios, sí, ¿no? Y dicen que la mejor defensa es salir a atacar. Y eso es lo que está haciendo Paraguayo. Muy bien, Unión con nosotros también, además de Mar Plus, Godoy, nos movemos con Godoy. Ruma también con nosotros, la mejor gestión para su empresa. Y además, su especialidad, sistemas A. El remate. Cañuela 0, segundo tiempo. Remate por parte de Marco Jiménez, que la manda a volar. Será saque de portería. La va a ejecutar el arquero Rolando Herrera cuando llevamos casi 70 minutos. De este compromiso, ¿no? Aquí en González Catán. Por ahora empatan sin goles, 0-0. Paraguayo y Cañuela, Gustavo. Elegí el mejor producto paraguayos panificados al por mayor. Para eso debe llamar a Fulgencio Orrego. Orreguito Panificados al 11-3105-2514. Repito el número con Orreguito, 11-3105-2514. Panificados Orreguito, coquitos, coquitines, rosquitas, los más ricos y sabrosos panificados. La saca Soria. Zumbo, que la juega hacia adelante para el tanque Jiménez. La pierde Jiménez. Laurito. Zumbo. Revienta Soria. Y la va a controlar. Será toda del arquero Stefano Francesconi. Rumad, consultoría en informáticas y especialidad en sistemas SAB. Reportes contables, procesamientos de facturas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviña en Bucú, Paraguay y Buenos Aires, Argentina. También con nosotros Turismo San Cayetano para tu envío de dinero a la República
hoy, y además todas las empresas en un solo lugar. San Cayetano en Enrique de la Fuente, 5146 en Villa Escaso. Bueno, hubo un cambio paraguayo, se fue con la 10 Alexis El Peco Barrio Nuevo y entró en su lugar con la número 18 Tomás Domínguez, ¿no? Y ahora la controla el arquero Estefano Francesconi. 0-0 sigue el compromiso. Agarra el balón para ganar unos segundos y la revienta hacia arriba, ¿no? La quiere jugar Ibáñez y la pelota se va al costado. Será saque de banda que va a ejecutar Diosnel Carino a favor de Paraguayo. Muy bien, muchas gracias a todos los que nos siguen también a través de coaradio.net, que están escuchando y están siguiendo también, para todos los que están trabajando, paraguayos en el mundo. Pero hoy es sábado de la tarde, hay gente que hasta ahora ya no están trabajando y dice, vamos a ver el Deportivo Paraguayo. En un principio este partido se programó para domingo, Ayrton. Originalmente sí, ¿no? Pero por cuestiones de programación se reprogramó para el día de hoy. Bueno, y acá estamos llevándole el compromiso que tiene que salir Herrera. Y va Cañuelas, Pizarro, Osmar Martínez. Y reaccionó a poquito Cañuelas. A la mano del arquero Herrera. Esta vuelta la de mañana contrario que es mi relator y que quiere Ayrton, Revienta Herrera. No. Atención que está Domínguez. Atención que está Domínguez contra 3. Domínguez solo. Es Pellegrino la que se acaba de perder, señores. La que se acaba de perder Pellegrino, Sensacional, ¿no? Faltó un poquito más de precisión, si no estaríamos cantando el primero, señores. Pero por ahora este compromiso sigue sin romperse el marcador, Gustavo. Bueno, sí, señoras y señores, en nuestra afición deportiva comienzan a emocionarse, todo el mundo apoyando y levantando y aplaudiendo al Deportivo Paraguayo, porque cada vez va creciendo más y eso es importante. Muy bien con la cámara de Loreley, aquí con el relato de Pollo. Relato barrio comentario. Escuchame, me gusta más rápido Pollo, No hay drama. El Pollo. El que juega el arquero Francesconi controla la esférica. Emilio Gabriel, saludos. Gracias por estar ahí. Denise también, que forma parte con nosotros. Tinoco, aguante porque nos dice muchísimos saludos. También Rodrigo Montenegro, para Jorge Marín en Paraguay, en Asunción, para los que nos escuchan también en Ciudad del Este. Taller de Chapería tiene al toque. Saludos para todos ustedes también ahí, cerca del mercado de abastos de Ciudad del Este. Puso lindo el compromiso, Falta el gol nomás. Falta el gol. Pero el partido está bien calentito, los panchos, La esférica la revienta Herrera. El golpe de cabeza por parte de Mendoza. La rechaza Centurión. Otro golpe de cabeza por parte de Soria. Y ahora la juega Cañuelas, la va a buscar Dinoco, que corta el pase. Y la corta de vuelta Dinoco. Qué guapo Dinoco, Otra vez, Osmar Martínez, No. Quería jugar da zumbo y se le escapó, ¿no? El pase por parte de Pellegrino. La controla Federico Pellegrino. El pase para Enzo Soria, que la manda hacia arriba. Golpe de cabeza. ¿Qué interpretó? Mano de infracción. ¿Infracción? ¿Fue mano? Sí. Para Sergio Acevedo, para vos, gracias por estar ahí en sintonía con nosotros. Flavia Romina Adorno, ¿sabe qué dijo? No puedo ir, fui 2 veces. Después no se pudo más. Vino 2 veces. Y esas 2 veces mejor sin comentarios, ¿no? No vino a saludarnos, Cuando venga te esperamos aquí en la cabina, La Ernesto, pelota está de vuelta en vos. movimiento. Salió Herrera, Oh. ¿Qué salió a ser Herrera, no? Salió un poco de su área y le quedó servido, ¿no?, al jugador Tobías Ibarra de Cañuelas, que bueno, no estuvo tan fino a la hora de patear y la tiró hacia afuera. Bueno, ahora será otro nuevo saque de portería. Sí. Por poquito se cae el cielo acá dentro de la cabina. Ahí donde
Está tensa la emoción, ¿eh? Está tensa está tensa la situación, ¿eh? Golpe de cabeza por parte de Soria, ¿no? Angaiteo y Cota la Dinoco. La revienta Dinoco. Lateral. Angaité, paraguayo. Está creciendo, ¿eh? Lateral que va a ejecutar Cañuelas. Muy bien, ¿eh? La tiene Thiago Santiago Ríos. Centurión. Thiago, saludo para vos. Tranquilate. Paraguay está atacando, no es que fuera Paraguay, ¿eh? Bienvenidos a los amigos, a los hermanos cañuelenses, ¿eh? Así que saludo para todos ustedes, Flavia. A ver, aquí. Renzo de Mario para ejecutar el tiro de lateral. El golpe de cabeza por parte de Diego Hernández. Juan Revienta Pablo Renzo de Álvarez, Mario. saludos para vos. Se está siguiendo también a través de Paraguayo TV, ¿eh? Vamos. Herrera, offside. Posición adelantada. Estaba adelantado. Pero la pelota Tomás estaba en Pizarro. la mano del arquero, ¿eh? Igual la había controlado Herrera, como vos decías, Gustavo, y pasó el peligro, avisó Cañuelas. Ahí está la gente, imagen Renacer, vamos, Super Deportivo Rojaijú, Paraguay. Gracias por tener nosotros, vamos Paraguay todavía, vamos Paraguay, dice Trinidad Ramírez, vamos Trinidad, ya me puse a ver. Estamos en el streaming oficial del Deportivo Paraguayo a través de Paraguayo TV y ahora la juega Marco Jiménez. Cae Mendoza, nada, que se levante, que siga. Mendoza el pase para Pellegrino. Zumbo que la pasa para Dinoco que presiona. El golpe de cabeza defensivo por parte de Marco Jiménez. Y ahora la tiene Dinoco. El remate de la peina Domínguez. Avisó Tomás Domínguez. Está calentito el partido. Avisó Domínguez. Me hace recordar a Leonardo Bogado, que decía, avisó paraguayo. Avisó paraguayo. Cuando había un ataque así decía, y avisó paraguayo. Vamos, Leo, ahí está. Qué grande, estamos desde la cabina, Leo Bogado, transmitiendo en vivo, en directo para Paraguayo TV, desde la voz del Deportivo Paraguayo. Todas las producciones, ya fue. Que no se peleen. Es Hernández el que está tirado ahí, ¿no? Hernández. ¡Roja! Expulsado el número 4 en Cañuelas, que se queda con uno menos. Tiene que afrontar el poquito más de 10 minutos que quedará en esta segunda etapa. Expulsado el defensor Marco Jiménez. El conjunto tambero se queda con 10. Porque ya venían jugando mal, cuando juegan a los pelotazos es por algo, y estos son cosas que no suman al equipo y menos a los jugadores en este caso, el que acaba de ser expulsado. Bastante calentito el asunto, se picó acá la situación, Por lo menos aquí desde la tribuna, ¿no? Vemos cómo escuchamos, nosotros oímos cómo protestan, ¿no? Todos los allegados, los seguidores, los simpatizantes, los hinchas aquí de Paraguayo, ¿no? Porque saben que ahora está la ventaja que hay un hombre de más. A ver si el conjunto de Carlos Loto sabe aprovechar la situación. Yo sé para que romper el cero. Carlos va a indicar muy bien porque está con una gana realmente cada partido. Dice, no, vamos a ganar y vamos a llegar. Deportivo Paraguayo con este punto ya está entrando, de acuerdo a los resultados de los otros partidos, ya está entrando. Estábamos necesitando un solo punto nada más para entrar en la zona de playoff para el reducido. Así es. Muy bien, te cuento que tenemos invitaciones para la fresca. Sí. En La Plata, ahí dice, vengan Juan Pablo Álvarez, vengan a tomar a La Plata. Yo los invito, dice, pero una cerveza bien fría, Si me voy hasta La Plata en el triciclo, ¿qué decís vos? Bien, ¿Llegamos o no llegamos? Vale, claro que puede llegar. Juan Pablo, salud para vos, gracias por seguirnos y gracias por el aguante del otro lado. Año apoyo, buenas amigos. Vamos, Deportivo Paraguayo, que falta, estamos con un hombre de más, con un hombre menos, nuestro adversario visitante, y Deportivo Paraguayo puede crecer más todavía, Bueno, será tiro libre y lo vemos que está posicionado la leyenda, capitán del Deportivo Paraguayo. Hablamos de Osmar Martínez, que se perfila para ejecutar
el tiro libre. Y ya lo realiza. El centro. Zucarino. Zucarino para Zumbo. Y la quiere jugar Zucarino de vuelta. Lateral a favor del conjunto guaraní. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villas Caso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano, un giro de Western Union y tenés que retirar. Acércate a Turismo San Cayetano porque te va a pagar lo que figura en el sistema de pantalla. Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente 5146 en Villas Caso, local 2, entrada Esperanza, Hugo Guas 103. Y atención con paraguayo Salvo Soria, después todos están en el área de Cañuelas, todos están en el área del visitante. Hay más Dinoco y Zucarino que se le marcaron el pase a De Mario. Y atención que se viene Dinoco que quiere rematar, el corte por parte de Santiago Centurión, lateral a favor del conjunto dueño de casa. Deportivo Paraguayo, este humilde equipo Deportivo Paraguayo, Ayrton, comparando con el presupuesto de Cañuelas, es impresionante. Los tamberos que tienen muy buenos presupuestos y a diferencia de lo que es este rendimiento con Carlos López, es impresionante. La verdad hay que felicitarlo. La tiene Zucarino. El centro y a la mano del arquero Francesconi que se queda a vivir unos segundos ahí en su área para quemar algunos segundos. Junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, Western Union, con nosotros para hacer giro de dinero a la República del Paraguay o a todo el mundo o recibir en la Argentina. También Godoy, nos movemos con Godoy, el Deportivo Paraguayo, todo el equipo se mueve con Godoy. Jiménez, presiona Jiménez. La juega Pellegrino. Jiménez. Y cuidado que se viene. Va Cañuelas para la contra, Ibáñez. La jugaron mal. Y la controla Herrera. Uy, Herrera, se chocaron ahí con Osmar Martínez, los dos, no. Se chocaron los dos. Insólita la jugada, ¿no? Contenido patrocinados del Deportivo Paraguayo, contenido patrocinado junto a la camiseta del Deportivo. De la Cruz para tu calzados. Acércate delacruz.com.ar y elegí el que más te va a precio de costo. Y mientras atienden ahí al arquero Herrera, y bueno, Martínez ya se levantó, se viene un cambio en Cañuelas. Va a entrar con la número 20 Laureano Colombo y se retira con la número 11 Ariel Ibáñez. ¿Cuál sería la estrategia a partir de ahora? ¿Conoces un poco al jugador? ¿Le conoces? ¿No? ¿Cuál sería para la defensa, el ataque? ¿Cuál sería, no? Con el número de un delantero, ya uno se da cuenta, ¿no? Sale el número 11, ¿no? Ibáñez que cambia por delante, delantero. Sí. Panificados Orreguito panificados, coquitos, coquitines, además de rosquitas, venta al por mayor y menor. Somos fabricantes. Panificados Orreguito, llama a Fulgencio al 11 31 05 25 14. 11 31 05 25 14. Panificados Orreguito. Y el partido no está para que termine 0-0, ¿no? No está para que termine 0-0. Deportivo Paraguayo necesita. Queremos ver gol. No, sobre todo, eso sí, lógico. Ver gol. Es lo que le está faltando acá al compromiso. Cualquier momento se puede convertir en un gol. Pero el equipo está firme, están ordenados por el momento. En este momento están ordenados y están jugando bien. Así que en este momento podemos llegar a ver un gol a Ayrton. El saque de portería que ejecuta Francesconi. La busca Tomás Pizarro, ¿no? Y va Tomás Domínguez, que se la quiere jugar a Jiménez. Otro golpe de cabeza por parte de Tomás Domínguez. La tiene Zumbo. El pase para Dinoco. Va a presionar Gutiérrez. Pellegrino, que se perfila para ejecutar el centro. Golpe de cabeza en defensa por parte de Santiago Centurión. ¿Qué penal? Lateral para Paraguayo. Gustavo. Panificados al 11
3105-2514. 11 3105-2514. Domínguez. Reguito. A la mano de Francesconi, ¿no? Buena el intento de jugada que hizo Domínguez, pero derechito a la mano del arquero Francesconi. Consultora en informática, LE, además especialidad en sistemas SAP, reporte contable, procesamientos de facturas electrónicas de Paraguay, Colombia, Perú, Argentina y otros países de la región. Filial Villa Balviñe en Bucú, Paraguay y en Buenos Aires, Argentina. Señoras y señores, seguimos aquí en Catán. 41 minutos, ¿no?, de la segunda etapa. Soria revienta hacia arriba. Mendoza que cae. Mirá qué manera, Y va Pellegrino. Se escapa ahí. Y va Pellegrino. Que lo quiere marcar a Valentín Iriart. Y la pelota se pierde al costado. Será saque lateral. Qué partidazo está Ayrton, Atención, la verdad que y todo con todo el público aquí apoyando, ¿no? Y no solo los que están acá presentes, ¿no? También los que están del otro lado de la pantalla, ¿no? Mirando en las distintas comodidad de sus hogares. A través de las distintas plataformas donde... Saludos también a Teófila, Teo, que está siguiendo también Teo Sánchez. Ahí está Teófila Sánchez, Paraguay, departamento de Cordillera. Salud para vos, gracias por estar siguiéndonos también. Así que para todos los que nos siguen y están escuchando y alentando con nosotros junto al Deportivo Paraguayo desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Categoría C, jugando el Deportivo Paraguayo, hoy con uno de los mejores equipos, que es Cañuelas, Igual, Conte, ¿no? Que Cañuelas tiene apenas un punto más nomás en la tabla, ¿no? Con estos resultados parcial, Paraguayo estaría llegando a 19 puntos y Cañuelas, como decíamos, un punto más a 20 unidades. Cristian Fernández, Deportivo Paraguayo, que nos dice también a través de las redes. Bueno, dejen su mensaje en las redes que le voy leyendo también. Dale, vamos, Saludos para todos ustedes también y a todos los que nos siguen. Veo muchos dirigentes también del Deportivo Paraguayo que han venido, gente que no han venido, que nunca vinieron, hoy los vi ayer todos, Tal cual, Gustavo, ¿no? Y si querés, aparte de las redes sociales oficiales del Deportivo Paraguayo, querés ver todos los testimonios, notas post partido, ¿no?, estadísticas, también podés seguir a mi página, @lagarradeldepor en Instagram, en Facebook, @lagarradeldepor. Lo va a ejecutar Zucarino el saque de banda hacia Mendoza, que el golpe de cabeza defensivo para Tobías Ibarra. Otro nuevo lateral que lo va a ejecutar Zucarino. 88 minutos de juego del segundo tiempo. Marca Multilet. Es Zumbo. Soria. La tiene Dinoco, que quiere reventarla hacia adelante. Golpe de cabeza defensivo. Mendoza, que va derechito hacia afuera y será saque de arco a favor de Cañuelas. Turismo San Cayetano de Enrique 146 en Villascaso 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta. En Turismo San Cayetano también Rapipago y Pago 24. Así que puedes hacer todos esos servicios pagando tu factura, tu boleta de seguro, todo eso también puedes hacer en Turismo San Cayetano. Y se produjo un cambio en paraguayo, ¿no? Sacó a un jugador que había entrado precisamente en el segundo tiempo, ¿no? A Guillermo Jiménez con la 20 y entró en su lugar Brian Roja, ¿no? El chico que debutó con gol en aquel partido allá en Villa Devoto, ¿no? En lo que fue victoria 2-0 frente a General La Madrid. Medio raro, pero sí. La juega Hernández para Domínguez. Soria, que revienta hacia adelante, quiere reventarla, no, mano. Infracción, tiro libre a favor de Paraguayo y se van a jugar 3 minutos más. De juego 90 minutos. Clavadito 90 minutos y se suma 3 minutos más. Así que saludos para todos. También gracias a todos los que hacen posible nuestra programación y este relato también del Pollo Acosta con nosotros, con la cámara de Loreley. Ahí está con la parte técnica de David Ortellado. Mi nombre es Gustavo Príncipe. A todos ustedes también en la voz del Deportivo Paraguayo. Tiempo cumplido y va a 91 minutos. Sí, no. Y hasta Herrera
Por poco, no sé, Herrera se anima, ¿no? Lo vemos que... Casi hasta el medio campo. Sí, al medio, ¿no? Que llega hasta el medio campo. Ahí se viene otro cambio más, ¿eh? Se viene otro cambio más. Va a entrar el medio campo. Sí, va a entrar con la 19. Hasta el medio campo, nuestro arquero está llegando. Vemos el 7 y el 15 del Deportivo que queda en media cancha. Luego, total equipo en el área del arco del arquero de Cañuelas. Y bueno, otro cambio más en Paraguayo. Se retiró con la 7 Diego Zumbo y entra en su lugar con la 19 Gerardo Martínez. Muy impresionante. Saludos cordiales a todos ustedes desde Buenos Aires, Argentina, desde el estadio Los Guaraníes del Deportivo Paraguayo, desde la cabina de Leonardo Bogado. Tiro de esquina que va a ejecutar Gerardo Martínez. Casi todos ahí en el área. Encima. Se demora la jugada. Puede ser el último que el centro Ibarra que la revienta y la manda al lateral. Deportivo Paraguayo. Ayrton, sale Cañuelas. Impresionante. Sale Cañuelas. Mucha fuerza, Falta. Tiro libre para Cañuelas. Y no sé. 92 minutos. Tenemos un minuto de tiempo, Un minuto para hacer un gol. Por ahora empate, 0-0. No llores, chiquito. No llores, chiquito. Revienta. Renzo de Mario. Zucarino. Rojas. Tomás Domínguez. Casi le la tiene Gerardo Martínez. El pase para Osmar Martínez. De Martínez a Martínez. Ahora va Dinoco. La quiere reventar hacia adelante. Atención. Cómo va creciendo, es impresionante este partido. La verdad está por explotar mi corazón, Ayrton. Y se terminó nomás. Terminó. Culminó el encuentro. Señoras y señores. Se acabó, bueno, se puso fin a la sequía, ¿no? A la buena racha, ¿no? De 4 partidos, pero lo importante es que el equipo dirigido por Carlos Loto pudo rescatar un punto ante Cañuelas, Gustavo. Así es, la verdad se defendió. El primer tiempo Cañuelas superó a Paraguayo, pero pudo bloquear. Eso es lo más importante, que no se pudo convertir en contra nuestro. Y bueno, se mantuvo el 0 en el segundo tiempo. Deportivo Paraguayo pudo atacar, pero no pudieron convertir. Y aquí está el resultado. Bien, se saludan, luego de que culminó el encuentro, se saludan ambas entidades. No se sacaron diferencias. Aquí Paraguayo y Cañuelas igualaron 0-0 y lo viviste a través de la pantalla de Paraguayo TV. Así es, a través de coaradio.net y también en la radio y en el canal. Muchas gracias, Morocha Yuquí, gracias por estar ahí. Saludos a toda la familia de Brian Rojas. Ahí está, saludos para todos ustedes también. Lo que sí nos decía que se tardó mucho para hacer los cambios, todo eso. Bueno, está los aplausos de la gente, de la afición deportiva. 0-0, Deportivo Paraguayo versus Cañuelas, aquí en el estadio Los Guaraníes. Ayrton. Esos últimos minutos, la verdad que el segundo tiempo, sensacional, ¿no? La tapada. ¿Sabes qué? Yo me quedo con ese remate de Dinoco que pegó en el palo. Esa creo que fue la más clave. Faltó un poquito de suerte. El palo le dijo que no. Si no, estaríamos hablando de quizá la quinta, ¿no, Gustavo? Así mismo, estaríamos hablando de la quinta, pero por ahora se mantiene el invicto. Y sobre todo de local. El invicto de Otto. El Deportivo. Si no se puede sumar de a 3, aunque sea sumar de a 1, es fundamental, ¿no? Para no caer tan al fondo en la tabla. Muy bien. Voy pasando todo lo que nos hicieron posible para que podamos estar hoy. Me vas a dar el resultado del jugador de la temporada, de hoy. La figura del partido. Vas a tener figura del partido, ¿no?
Muy bien, Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, muchas gracias. Turismo San Cayetano, local 1 Enrique de la Fuente, 5146. Lo esperamos a todos ustedes, queridos amigos, aquí en el Deportivo Paraguayo. Asociate al Deportivo. Para asociarte a través de las redes, ahora mismo podés escribiendo también a través del Club Deportivo Paraguayo Oficial o a través del Club Deportivo Paraguayo. También en Instagram, también en cuaradio.net podés enviar también el WhatsApp y te contestamos y te mandamos todos los detalles para que cómo asociarte. Al asociar y poner tu cuota al día, ingresás totalmente gratis en todos los partidos en nuestro estadio. Mar Plus, Western Union, Godoy, Romad, contenidos patrocinados, De la Cruz, Panificados Orreguito al 11 3105 2514 para hacer tus pedidos. Muchas gracias. Y bueno, y ahora llegó el momento. La figura del partido, y yo creo que Dinoco sin duda alguna, ¿no? Porque se jugó estrelló, todo. sí, ¿no? Estrelló ese remate en el travesaño, ¿no? Yo creo que fue la más clave, así que para mí la figura del partido, Rodrigo Dinoco. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Dinoco. Para nosotros la figura del partido. Este equipo trabajó para todos ustedes, muchas gracias. Desde la voz del Paraguayo, saludos gente, a todos los amigos, a todos ustedes que nos siguen. No olviden de suscribirse en Paraguayo TV o nuestras redes, también en Instagram, en YouTube y en Facebook. Con la parte técnica, David, muchas gracias. Con la cámara de Loreley y bueno, para que puedas seguir en tus redes también, Pollo, el relato, muchas gracias. Sí, bueno, si me quieren seguir en mis redes, @elpollo_AC29, tanto en Instagram como en Twitter. Decime de vuelta, me dijiste muy rápido que no no anoté. @elpollo, como suena todo seguido, _AC29. Y antes de cerrar esta transmisión, recordemos que Paraguayo va a visitar a Juventud Unida, ¿no? El próximo sábado allá en Muñiz, va en San Miguel, sábado 15:30 horas por la 17ª fecha. Sábado. Sí, el próximo sábado. Y Cayuelas visitará el otro domingo a Victoriano Arenas allá a los costados del Riachuelo. Muy bien, muchas gracias también a los que no vinieron. Tuvimos que salir a reflotar el bote como sea, ¿no? Así que muchas gracias a todos los colegas, amigos que vinieron también de distintos medios que pidieron la habilitación para que puedan estar con nosotros y llevando el partido en todos los ámbitos del Deportivo Paraguayo versus Cañuelas. Muchas gracias. Desde la voz del Deportivo Paraguayo esto fue. Muchas gracias, David Ortellado, y hasta aquí nuestra transmisión.